Entonces, voy a hablarles ahora de los retos y tendencias respecto a comprender a nivel neurobiológico el autismo. El principal reto es la heterogeneidad. El espectro es tan amplio y heterogéneo que cuesta establecer relaciones causales entre todos los niveles. Y respecto a los estudios de neuroanatomía hay muchos problemas. Por ejemplo, el número reducido de muestras en los estudios post-mortem. Es difícil acceder a los cerebros para estudios post-mortem. Además, con estudios con resonancia magnética se ha visto que hay muchos resultados contradictorios. Hay muchos estudios que no han sido replicados y también hay pocos hallazgos estructurales que pueden considerarse sólidos. A nivel de estudios de neurofisiología, con electroencefalografía, por ejemplo, se ha visto que puede haber un sesgo sencillo respecto a la variabilidad del tamaño de la cabeza de las personas. Influye la distancia entre los sensores, entre los electrodos, y este sesgo especialmente puede presentarse en niños. Respecto a estudios de neuroimagen, también es necesario siempre tener en cuenta de que una región en la persona autista puede estar asociada a una función. Entonces, habría que pensar en nuevos diseños que no consideren casos controles como los tradicionales. Y entonces también pueden influir algunas otras variables. Por ejemplo, las personas dentro del espectro autista pueden sentirse muy incómodas, con una ansiedad muy alta en entornos nuevos. Imaginen que una persona vaya a un estudio con resonancia magnética, con otra tecnología. Lo primero que va a aparecer en el cerebro, la activación va a estar asociada a esta incomodidad o a la ansiedad. Entonces, por ahí se pueden incluir algunos sesgos. Y también otro problema es que el desarrollo y el aprendizaje van a conllevar a nivel estructural y funcional cambios que a veces no se suelen considerar. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Hay forma de decir que existe un cerebro autista propiamente con características específicas? Todavía no se puede decir que existe eso. Sobre todo hay diferencias funcionales en la forma en que se conectan las neuronas. No hay diferencias en estructuras. Y sí es necesario, digamos que desarrollar más investigaciones con un cambio de enfoque, por ejemplo, considerando el manejo de variables intervinientes, tratando de hacer diseños longitudinales, y también es necesario hacer una interpretación cuidadosa de los hallazgos. Todavía no se puede concluir y decir que, por ejemplo, hay una amígdala que funciona de esta manera que explicaría los síntomas emocionales, ¿no? Es muy difícil extraer conclusiones de ese tipo. Frente a la heterogeneidad, ¿qué podemos hacer? De hecho, la idea, el enfoque es buscar subgrupos, tratar de organizar la heterogeneidad utilizando diferentes criterios. Y es necesario pensar más en diferencias cuantitativas que cualitativas. Las diferencias cualitativas tienen la idea de separar el autismo en categorías, pero esto limita bastante el análisis de todo el espectro. Y es mejor hablar de diferencias cuantitativas en base a la medición de una variable, tratar de organizar el espectro, pero con este enfoque más dimensional. Es necesario también pensar en el análisis individual y en el desarrollo de patrones de variabilidad. El uso de diseños de grupo control no es tan efectivo en este caso, y no debemos utilizar técnicas estadísticas basadas en el promedio, porque en el cerebro no hay algo promedio. La forma en que se conectan nuestras neuronas es tan singular como nuestra huella dactilar, entonces tenemos que tener ese enfoque mucho más abierto a patrones de variabilidad y el análisis individual. Frente a esto, el uso de Big Data es una gran alternativa. Veamos esta imagen. La población dentro del espectro autista estaría integrada por muchas personas, que en este caso están representadas por muchos colores de personas. La idea es buscar subtipos en el autismo, por ejemplo, el subtipo verde, el subtipo rosa y el subtipo azul. Incluso dentro de cada subtipo puede haber tonalidades de verde, rosa y azul. Pero bueno, esta clasificación por subtipos ya es importante. Y pensar que debemos medir algunas variables en cada uno de los subtipos, o sea, no con el autismo en general, sino con cada subtipo.
Y al costado vemos cómo esto puede también beneficiar el desarrollo de investigaciones desde los niveles bajitos que hemos visto de biomoléculas hasta el cerebro entero, la cognición e incluso aspectos vinculados a neurociencia social que son más macros, ¿no? Entonces, una mejor comprensión de cómo modelar esta heterogeneidad con el uso de mucha data respecto a las personas autistas va a facilitar enormemente el progreso hacia una medicina de precisión, hacia un enfoque de precisión. La intervención debe realizarse bajo esta mirada, no asumiendo de que hay características comunes y deberían agruparse todos dentro de un tipo, sino más bien pensar que hay subtipos y dentro de subtipos hay diferencias y que cada persona dentro del espectro autista es distinta a otra. Por lo tanto, es necesario que tenga una intervención muy precisa. Mostrarles cómo las diferencias neurobiológicas pueden estar asociadas a otras comorbilidades. Es un esquema de Catherine Lord, que es una persona muy importante en el autismo. Ha publicado un artículo bastante interesante en el 2020 y podemos ver cómo, por ejemplo, si se presentan diferencias neurobiológicas, puede aparecer también diferencias en la atención, discapacidad intelectual. Y si esto se suma a algunas variables del contexto, por ejemplo, las reducciones en oportunidades sociales y económicas, o por ejemplo, las limitaciones educativas pueden generar otro tipo de trastornos o condiciones secundarias que varían de acuerdo a la edad. Por ejemplo, si la persona dentro del espectro autista presenta discapacidad intelectual y no accede a un buen servicio educativo, es más probable que desarrolle ansiedad. En una media de años de 6, se ha visto que el 50% desarrollaría ansiedad. También pueden desarrollarse fobias específicas, trastornos de conducta, TDAH. En la adolescencia y alrededor más o menos de los 12 años, también hay mucha probabilidad de que aparezca la ansiedad, el TDAH y esas conductas oposicionistas. Y en la adultez aparece también la ansiedad, la depresión y el trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, entonces habría que manejar las condiciones del entorno para que las barreras que se presentan en el entorno se conviertan en apoyos y no necesariamente la persona dentro del espectro autista desarrolle ansiedad, depresión o incluso llegue a cometer suicidio, que la tasa también es bastante alta. Este esquema también lo saqué del mismo artículo de Lord, muestra cuáles serían las necesidades respecto a la edad de la persona dentro del espectro autista. De hecho, en nuestro país, en Perú y en Latinoamérica, todavía estamos frente a los retos del diagnóstico. Pero por otros lados del mundo, por Europa, por ejemplo, o Norteamérica, se está pensando mucho en calidad de vida en la senectud, porque hay muchos diagnósticos que se han realizado que incluso llegan a las personas en este grupo etario. Entonces, nuestras necesidades son distintas, pero esta es una mirada general de todo lo que cuesta o todo lo que falta trabajar. En un inicio debemos trabajar con el prediagnóstico, que puede ser, por ejemplo, a través de escalas del desarrollo, y tiene que ver con también desarrollar un sistema de salud con más conocimiento sobre autismo. Tenemos que validar, estandarizar instrumentos para el diagnóstico de autismo en Latinoamérica. No hay muchas investigaciones. Debemos también implementar un protocolo de diagnóstico de autismo en el sistema de salud público, por ejemplo, es súper necesario. Y después, cuando ya hemos trabajado en el diagnóstico, tenemos que pensar en la intervención temprana. Luego vendría la parte educativa de los siguientes años y junto con esa parte educativa, la intervención centrada en los rasgos propios del espectro autista. Luego vendría la parte de orientación vocacional para pensar en el trabajo que puede desarrollar una persona dentro del espectro durante su adultez. Entonces, la idea es ir viendo las necesidades de acuerdo al grupo etario y respondiendo de manera macro las necesidades que van a presentarse en un grupo que recién está trabajando en el diagnóstico. Y de hecho también es importante que las investigaciones que se realicen puedan ser aplicadas directamente a las políticas públicas que puedan implementarse en salud y educación. La idea es que las políticas públicas estén basadas en evidencia, de que se basen en investigaciones que sugieren que esta es la mejor forma de implementar un protocolo o esta es la mejor forma de evaluar.
o esta es la mejor forma de intervenir a nivel educativo. Entonces la idea es ir aplicando los conocimientos que resultan de investigaciones e ir también generando en la práctica, en lo aplicado, los conocimientos para que se mejoren las investigaciones. Es un crecimiento mutuo entre investigación y aplicación de los conocimientos que resultan de la investigación. Bien, entonces esa sería mi explicación respecto a la base neurobiológica del autismo y espero verlos en otra oportunidad.